Hola, buenas tardes. Entonces, continuamos, Graciela. Vamos con el Sí. módulo de displasias ectodérmicas. Me acompañan coordinando la mesa Mirna Toledo Baena, quien les habla, Cecilia Cibales, soy jefa de la unidad de dermatología del Hospital Piñero y actual presidente de la asociación. La doctora Mirna es pediatra, es dermatóloga pediatra infantil de México. Muchas gracias por estar presente. Y nos acompañan como secretaria la doctora Claudia Jiménez, médica clínica, actual cursista en el Hospital de Clínicas, y la doctora Marly Muñoz Escalante, que está cursando el segundo año también en el Hospital de Clínicas. Así que bueno, Mirna, te paso la palabra, así comenzamos. Claro que sí, muchísimas gracias. Un honor compartir con ustedes esta mesa. Tengo el honor también de presentar pues, a nuestra directora y fundadora del Centro de Investigaciones en Genodermatosis y Epidermolisis Bulosa de CEDIGEA, la doctora Graciela Mansur. Creo que podría decir muchas cosas, pero pues ya todos sabemos y honramos mucho el trabajo que ha hecho. Ella nos va a hablar sobre claves diagnósticas y terapéuticas en displasia ectodérmica. Muchísimas gracias y le cedemos los micrófonos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. A ver si sale todo bien. Ahí estamos. ¿Compartí? Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de displasias ectodérmicas en un minuto. Son condiciones genéticas que afectan el desarrollo y la homeostasis de dos o más derivados ectodérmicos, cabello, uñas, glándulas sudoríparas y dientes. Son enfermedades raras, se estima que una cada 7 cada 10.000 nacimientos, hasta la fecha se conocen 200 entidades. Sí, pero en general el 90% de las mismas está representado por solo 4 genes, si bien hay más de 30 identificados. Aquí vamos a ver cómo seguimos con esto aquí. Perfecto. Cuando uno ve a un paciente con displasias ectodérmicas se replantea cuál será, porque son muchos de distintas combinaciones, si solo pelo, pelo y uñas, pelo, uñas y glándulas sudoríparas. Me pareció interesante esta clasificación según la vía molecular afectada, y aquí tenemos, por ejemplo, una de las más importantes, habíamos dicho, que es de la vía de la ectodisplasina. Aquí está el receptor de la ectodisplasina y distintos genes involucrados, que esto nos va a dar las displasias ectodérmicas hipohidróticas. Cuando interviene el factor NF-κB, vamos a ver que ya tenemos a otro tipo, como sería la incontinencia pigmenti o la displasia ectodérmica con inmunodeficiencia. Aquí les presentamos una incontinencia pigmenti, que sabemos que está involucrado el gen NEMO. Aquí vemos las 4 fases de componente o compromiso dermatológico, donde estamos con las vesículas, el periodo verrugoso de hiperpigmentación y finalmente lo que nos sirve de los padres, la mamá, digamos, con las máculas o las lesiones hipopigmentadas siguiendo las líneas de Blaschkow, que esto nos ayuda en el diagnóstico de los recién nacidos con sus vesículas para diferenciarlos de por ejemplo, de un herpes, que muchas veces son medicados por esto. Sabemos que tienen alopecia, alteraciones dentales, distrofia unguial, pero en este caso no hay compromiso de las glándulas sudoríparas. Aquí vemos, según la vía molecular, está comprometido las vías Wnt, ¿sí? WNT es el foco de las porcuprinas. Aquí, por ejemplo, el típico caso es la hipoplasia dérmica focal. Sabemos que este gen está involucrado en la proliferación de los fibroblastos, y entonces estos, al no poder proliferar porque falla el gen, vemos cómo aparece esa hipoplasia dérmica. Tenemos también la vía molecular afectada en las P63, y en estos casos siempre los pacientes aparecen con, hay varios síndromes, con mucho compromiso esquelético, o clef a nivel del paladar, o una fase característica como el Rapp-Hodgkin síndrome, y entonces esto nos ayuda un poquito más cuando vemos otra alteración, como en este caso que tenía un clef del paladar, tenía alteraciones esqueléticas, en este caso una camptodactilia, y sí mucho compromiso ocular con queratitis, ojo seco, muy característico de estos cuadros. En este caso era un síndrome de Adult, en las cuales se acompañaba la displasia ectodérmica, la hipohidrosis, el clef a nivel del paladar y muchísima alteración a nivel ocular.
Es muy interesante estos casos, este artículo donde vemos las vías moleculares y además asociados con los síntomas. Fíjense ustedes si su paciente tiene hipodoncia o tiene o no compromiso de las uñas, cómo nos va ayudando para hacer el diagnóstico de los distintos tipos. Y llegamos a nuestra displasia ectodérmica anhidrótica, que es en la cual está comprometido el gen de la ectodisplasina, 0,5 a 2 por 10.000 nacidos vivos. Aquí vemos las características clínicas características y especialmente vamos hacia los dientes cónicos, hacia la hipotricosis y hacia la hipohidrosis. Una cabello escaso o ausente, una facies característica con nariz sencilla de montar, labios evertidos, una frente nasal, una frente amplia, pecas e hiperpigmentación periocular con hiperplasia sebácea en la cara que semeja milium. Aquí vemos las mismas características con pestañas rudimentarias, escamas a veces en los pies, vello axilar y pubiano pueden ser normales. Miren ustedes a nivel de las manos, la piel está suave y a veces tiene ausencia de dermatogrifos. Es difícil para hacer sus documentos. Los dientes, algunos están ausentes, otros son reducidos en número y forma. Nosotros vimos 52 pacientes, hicimos un trabajito con 52 pacientes. No había mucha diferencia en femenino o masculino, pero sí todos tenían anhidrosis, hipotricosis, la fase característica, la mayor de ellos. Ojo seco algunos, la hipoplasia mamaria otros. Y vemos que la dificultad para alimentarse, incluyendo la disfagia, el crecimiento deficiente, la dermatitis atópica, el asma, el ojo seco y la oligodoncia fueron los problemas más frecuentes. Aquí tenemos familias con esta afección, en todos lo mismo, el quiste de milium, los dientes cónicos, la ausencia mamaria o hipoplasia agenesia mamaria, las infecciones recurrentes, por eso es importante mejorar esa barrera cutánea. Digamos, uno con los síntomas que tiene es lo que tiene que mejorar para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Aquí tenemos una paciente con una mutación en el gen, en el receptor de la ectodisplasina. A veces son prácticamente indistinguibles clínicamente, algunos tienen más pelo. Vemos de vuelta las alteraciones a nivel dentario. Y lo más importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta es que al no haber glándulas sudoríparas, desarrollan esa hipertermia con esfuerzos físicos o el calor ambiental. Se van a aparecer especialmente en el neonato como fiebre sin foco, policultivados muchas veces, negativos y tienen que sospechar esta posibilidad. Puede pasar que hagan esos momentos de hipertermia, que sea hipertermia maligna y tienen convulsiones febriles, puede llevar a retrasos madurativos. Entonces es muy importante la explicación que le hagamos a los padres, porque a veces vemos los pacientes que vienen abrigados como ellos y realmente me tocó tener un paciente con una taquicardia muy importante, era que estaba hipertermio y ellos, los papás no lo asumían de esa forma, ¿no? Es importante la disminución de la secreción de las glándulas salivales, que tenemos que humidificar, digamos que sean alimentos mucho más acuosos que los habituales. Debemos ingerir con líquidos constante, tenemos que humidificar las secreciones a nivel de las glándulas mucosas, a nivel de la nariz, tenemos que dar sin serum o sustancias que ayuden a disminuir el espesor del cerumen, porque si no desobstruimos, sabemos que en una etapa primaria puede llegar a producir hipoacusia. Tenemos que dar lágrimas constantes para evitar el ojo seco y las infecciones a posteriori. La mayoría de nuestros pacientes tenían atopía, 2 de cada 3 de ellos, y cuando hacemos el diagnóstico tenemos que pensar en la biopsia de piel, en la que es 100% de especificidad cuando no encontramos esas glándulas écrinas, y obviamente el análisis molecular. Es fundamental educar para evitar la hipertermia, deportes acuáticos preferentemente, porque todos vienen que quieren hacer deportes, les fascina a lo mejor jugar al fútbol, pero tenemos que explicar, hablar, y por suerte también vino una madre el otro día que decía, sí, quiere practicar el fútbol, y digo, no, ¿qué pasa con el calor? Sin embargo, sabemos que hay ropa especialmente diseñada que incluso permite que tenga una frescor constantemente, creo que no llegó todavía acá, pero sí lo pueden conseguir a partir de otros países. Hay que hacer un cuidado dental precoz, que ahora
por eso invitamos a nuestras odontólogas. Humectantes es fundamental, y hacer un equipo interdisciplinario con otorrinos, oftalmólogos, neumonólogos y psicólogos. Me pareció fascinante, además de este tratamiento sintomático, saber que hay una terapia génica con ectodisplasina recombinante experimental, que uno puede investigar al feto, ver si tiene los gérmenes dentarios en una mamá que ya tiene displasia ectodérmica, y si estos están ausentes, son plausibles estar con este tratamiento con protocolo. Se le inyecta en el líquido amniótico a la mamá esta proteína recombinante con el factor con gamma globulina y el bebé de glute, y entonces va y permite que el paciente nazca normal con las glándulas y con una fascia normal. Esto me parece maravilloso y tenemos que seguir tras esto, que antes no estaba y ahora sí. Entonces existe la posibilidad de que esa mamá tenga a su hijo que iba a tener displasia ectodérmica completamente con un fenotipo normal a 3 y 6 años de seguimiento. Y se puede lograr si eso lo inyectamos en la 26 y en la 30 semanas. Me parece asombroso. Bueno, muchas gracias, porque en honor del tiempo no vamos a hablar más, y le cedo el paso a las odontólogas que yo quería que hablaran y nos participaran de su experiencia. Muchísimas gracias. Claro que sí, agradecemos a la doctora Mansur esta excelente recopilación de todo lo que tenemos que tomar en cuenta en los pacientes que tienen displasia ectodérmica. Y como bien lo menciona, vamos a dar paso a unas personas muy importantes que son parte del manejo multidisciplinario. Tenemos a la odontóloga especialista Verónica Herminia Paván. Ella nos va a hablar del seguimiento odontológico en pacientes con displasia ectodérmica. La doctora es odontóloga, especialista en odontopediatría, es docente autorizada por la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, y le cedemos la palabra para que nos hable de qué es lo que tenemos nosotros que vigilar desde el punto de vista odontológico. Muchas gracias, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes. Es un placer poder participar de este encuentro, y con la doctora Melissa Ienco queremos demostrarles qué hacemos en la Cátedra de Odontología Integral Niños de la Universidad de Buenos Aires. Nuestro trabajo es en conjunto, no solamente odontólogos, sino atendemos en forma transdisciplinaria con fonoaudiólogos, psicólogos, cirujanos bucomaxilofaciales, rehabilitadoras, y de la mano de los pediatras que ayudan a nuestros pacientes a seguir la atención. Nosotros tomamos pacientes desde muy pequeños y los vamos acompañando durante su crecimiento. Y para ello vamos a tener que conocer y tener todo el manejo, no solamente del niño, sino de la familia, porque es un camino muy delicado el que tenemos que llevar. El paciente viene desde muy chiquito con distintas manifestaciones, a veces puede tener 1 o 2 dientes, a veces no tienen piezas dentarias, y junto con la fonoaudióloga vamos haciendo el trabajo de estimulación, el trabajo de ir aceptando distintos elementos dentro de la boca para poder tomar una muestra y poder hacer la prótesis necesaria. Ahora después la doctora Ienco va a describir 3 situaciones clínicas de nuestros pacientes. Lo que sí tenemos que saber como odontólogos es que estos niños pueden tener ausencia total de piezas dentarias, pueden tener algunas piezas ausentes, tanto de piezas primarias como de piezas permanentes, y también el hecho de no tener saliva, serostomía, también nos trae una gran complicación a nivel de la cavidad oral. Como habló la doctora Mansur, el darle una dieta como un poquito más líquida, que tome líquidos durante la alimentación. A veces se le aconseja dar saliva artificial, eso ayuda a la lubricación de la cavidad oral. Pero no solamente eso, sino también predispone a una mayor cantidad de inflamación a nivel gingival y también a nivel de piezas de caries, en esas piezas dentarias que tenemos que cuidarlas como oro. También tiene una erupción retardada. Uno a veces cree que no tiene esa pieza dentaria y toma una radiografía panorámica, y si uno calcula la edad cronológica con la edad dentaria, hay un desfasaje. Pero bueno, hay que darle tiempo a que cada uno vaya teniendo la edad dentaria que corresponda. Y a medida que van erupcionando,
va siendo el tratamiento de prótesis que hay que ir recambiándola. No solamente eso, sino a veces la malposición dentaria hace que esas pocas piezas dentarias estén alguna retenida, con lo cual esa pieza no va a erupcionar, esa pieza la tenemos que extraer y realmente nos da mucha pena porque, bueno, son piezas que pueden llegar a traer esa dificultad en cuanto a la retención. Por eso el plan de tratamiento tiene que ser en forma personalizada e interdisciplinario, que junto con la psicóloga también nos va a ayudar a estimular a ese grupo familiar para que pueda seguir durante este camino, que realmente cuesta un montón, porque hay que hacer controles cada 3 meses, cada 6 meses, posiblemente hay que cambiar las prótesis dentarias y ir acompañando ese cambio de estructura esqueletal, muscular, y a nivel estético. Por eso la atención con una muy buena historia clínica, con el médico pediatra que nos va a estar guiando en cuanto a lo sistémico y con todas medidas preventivas, uno puede llegar a hacer una muy buena planificación. Con el uso de medidas preventivas como fluoruros, la técnica de higiene oral, eso es exactamente igual que cualquier paciente, ¿sí? Cualquier paciente que tiene piezas dentarias tenemos que hacer exactamente el mismo seguimiento. El tema está que acá se nos va a complicar muchas veces, que son pacientes que en la rehabilitación van a necesitar coronas, van a necesitar una prótesis, que eso puede traer a su vez candidiasis, molestias, lastimaduras a nivel protética de los rebordes, que bueno, nos lleva a tener un poquito más de atención en ellos. Ahora les vamos a presentar la primera situación clínica de un pacientito de 3 años. Le cedo la palabra a la doctora Inco. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá voy a presentarles 3 situaciones clínicas. Empezamos con este pacientito que concurre a la consulta con 3 años de edad. Se realiza, como dijo la doctora, la anamnesis, el registro de los antecedentes médicos y odontológicos, si es que presentaba tratamientos previos. Este paciente no presentaba. Se solicitan radiografías de acuerdo a la edad y se trabaja, como ya mencionó la doctora, en conjunto con fonoaudiología y psicología para ver la recepción de los distintos tipos de instrumental que nosotros utilizamos en la boca del paciente. Acá podemos ver el examen intraoral, que el paciente presenta 4 piezas dentarias anterosuperiores con forma conoidea, como dijo la doctora Mansur, y 2 piezas inferiores que están en vías de erupción. Nosotros en general tratamos de solicitar siempre la radiografía panorámica, dada que nos permite ver muy bien todas las estructuras esqueletales del paciente y el estado de formación de las distintas piezas dentales y gérmenes dentales. Como pueden ver, acá este paciente presentaba 6 piezas en boca y 4 piezas en estadio de formación, 2 superiores y 2 inferiores. También muchas veces, para tener mayor detalle, solicitamos radiografías periapicales para tener una forma más precisa de ver realmente cómo es la forma de las piezas y la longitud radicular, así como la posición. A este pacientito lo primero que le realizamos fue la enseñanza de técnica de higiene oral y decidimos rehabilitar los incisivos centrales y laterales superiores con resinas para darle una forma más adecuada. Esto ayuda mucho con la estética, ¿sí? Pero sobre todo con la función, que es lo que más nos interesa poder revertir, ¿no? Fíjense ustedes que en la foto de la derecha, donde están hechas las rehabilitaciones en las 4 piezas anterosuperiores, se observa un desborde de la lengua en los laterales. Eso quiere decir que la lengua está cómoda, no tiene ningún tipo de estructura basal esqueletal dentoalveolar, de hueso que la contenga. Entonces nosotros tendremos que hacer una rehabilitación en los sectores posteriores para poder reubicar dicha lengua y que trabaje mejor a nivel funcional, haciendo un buen estímulo de crecimiento, especialmente para el maxilar superior. Por eso se decidió tomar impresiones y realizar No se 2 oye, prótesis. ¿Hola? Sí, ¿Me escuchan? ahora sí. Ahora Ay, perdón. Bueno, me voy a acercar. Bueno, acá podemos ver en las fotos que se realizaron impresiones de ambos maxilares
para poder confeccionar 2 prótesis removibles, una para el superior y otra para el inferior, que se agarran de las piezas presentes. En la foto de la izquierda se observa la situación inicial de la cara del paciente, y en las 2 de la derecha, 2 años después, vemos cómo se produjo un adecuado crecimiento, sobre todo en sentido vertical, por la presencia de las prótesis que aumentan la altura de la mordida. En controles posteriores se pudo detectar que las piezas primarias, las 2 conoides centrales, se perdieron y aparecieron las piezas permanentes con su forma conoidea. Se procedió, por lo tanto, a darle una nueva anatomía a dichas piezas y poder luego confeccionar nuevas prótesis en los controles posteriores. Acá están las fotos de la técnica por la cual realizamos las prótesis. En general nosotros tomamos primero una impresión de alginato, que es ese material blanco que vemos en la primera foto. Con eso confeccionamos unas cubetas para tomar una impresión definitiva que se realiza con silicona, que es un material que permite mayor detalle, y con eso se confeccionan modelos sobre los cuales se realizarán placas de registro para ver cuál es la mordida del paciente. Ese registro se realiza de acuerdo a un plano de referencia, que es el plano de Camper, como podemos ver en la foto del lado lateral, y en el sector frontal, paralelo a la línea bipupilar. Así se orienta el plano de oclusión en el paciente. Se confeccionan entonces las nuevas prótesis y podemos ver, una vez instalada, cómo al ir adecuando la foto de acuerdo al crecimiento, podemos ver un buen desarrollo en sentido sobre todo vertical del tercio inferior de la cara. Acá están las fotos de control en las distintas etapas de la vida. La segunda situación clínica es un paciente de 2 años de edad en quien lo primero que hicimos fue motivar con fonoaudiología, como ya les habíamos contado. Este pacientito no tenía ninguna pieza dental, era una nodoncia, ¿sí? Luego de hacer mucho trabajo de motivación, se logró realizar 2 prótesis completas, una superior y una inferior, y pueden ver en la última foto la cara de contento que tiene de él y de la mamá. En controles posteriores, que se solicita la nueva radiografía, se puede observar que, si bien clínicamente no se observan piezas dentales, sí tiene 4 molares en estadio de formación. Así que se seguirán renovando las prótesis hasta que dichas piezas erupcionen en boca. En la tercera situación clínica estamos frente a un paciente de mayor edad, ¿sí? En él se hizo una rehabilitación oral y se tomaron las mismas medidas, es decir, anamnesia, antecedentes médicos y odontológicos, la solicitud de estudios, como los pacientes anteriores. Se trabajó con fonoaudiología y con psicología para poder motivar al paciente. En esta foto de frente y de perfil, lo que podemos observar, y es llamativo sobre todo en el perfil, es que debido a la falta de la rehabilitación, es decir, la falta de prótesis que den altura al tercio inferior de la cara, vemos cómo se arruga toda esta zona de tejidos blandos, labio superior, labio inferior y mentón. Así que una de nuestras funciones será poder darle equilibrio, balance a dicha cara con una adecuada rehabilitación vertical. Se presenta la consulta con una prótesis superior vieja, una sobredentadura, dada que estaba sobre sus 4 únicas piezas dentarias. Él tenía 15 años cuando concurrió. Esa prótesis, en vez de ir cambiando, lo que le habían hecho era colocar un tornillo medio para ir expandiéndola. Y obviamente, como era una sobredentadura, generaba mucha irritación en los tejidos blandos y en la estructura dura de las piezas. Estos son los maxilares del paciente. Pueden observar el poquito desarrollo del maxilar superior, el gran desarrollo transversal del inferior. Sin embargo, la cantidad de hueso que hay en el maxilar inferior es muy, muy poquita. Por eso se ve como un reborde gingival bastante gruesito y marcado, pero solo es encía. No tiene hueso alveolar de ese porte porque no tiene piezas dentarias. En el examen radiográfico podemos ver la gran escasez ósea que encontramos a nivel de ambas ramas mandibulares, y también los senos maxilares bien hiperdesarrollados, dado que la falta de piezas dentarias siempre asume una falta de desarrollo de hueso alveolar.
En este paciente se trabajó primero, como les decía, con la motivación, se realizó una terapia básica periodontal para poder resolver la situación de gingivitis de los 4 incisivos, y se trabajó con psicología en todo lo que tiene que ver con el autocuidado y el desarrollo de una mejor autoestima, que iba a ir de la mano, obviamente, de la rehabilitación estética. Con operatoria dental se realizaron nuevas coronas estéticas, como vamos a ver a continuación, y mediante rehabilitación nuevas prótesis, una superior, parcial, e inferior, completa. Con fonoaudiología, una vez que tuviera las nuevas prótesis, se trabajó lo que es la función deglutoria y masticatoria. Como les decía, primero realizamos el control de la infección y unas coronas provisorias acrílicas superiores. Luego se confeccionaron prótesis parciales superior e inferior provisorias. Estos tratamientos tienen que ser hechos en etapa porque tenemos que ir viendo cómo la boca del paciente, y el paciente sobre todo, ¿no?, se acostumbra a la nueva situación protética. Entonces, con las nuevas prótesis, se dio una mejor forma a los incisivos, los contorneó mejor, y ahí obviamente nos dimos cuenta que los incisivos estaban muy separados clínicamente. Esto permitió, las nuevas prótesis y las nuevas coronas contorneadas, un aumento de la dimensión vertical, contribuyó a la recuperación de las funciones masticatorias, fonética y deglutoria, y colaboró, por supuesto, con la estética y la autoestima del paciente, lo cual nos permitió seguir avanzando con el tratamiento. Aquí lo que se realizó fueron nuevos tallados en los incisivos, se tomaron impresiones con silicona y se confeccionaron nuevas coronas de composite, de un acrílico reforzado con composite, para poder hacer una segunda etapa de alineación con ortodoncia de las 4 piezas dentales. Mediante una mecánica de diferencia secuencia de arcos, uso de resortes y ligaduras, se fue trabajando el cierre de espacios, y en uno de los momentos de cierre de espacios se produjo un engrosamiento de la zona del frenillo que tenía una inserción baja, que hubo que trabajar con cirugía láser para remover dicha bandeleta y así poder terminar de cerrar el espacio y establecer una mejor situación en el espacio interproximal de los 2 centrales. Los pacientes adolescentes con displasia ectodérmica y hipodrótica requieren rehabilitación odontológica, y siempre es necesaria la participación de un equipo interdisciplinario que aporte distintos recursos, tanto para mejorar la estética del paciente, así como para favorecer la función y su inserción en el contexto psicosocial. Por supuesto que requieren siempre de un acompañamiento de la familia, porque están involucrados todos los actores para que podamos lograr el éxito con estos pacientes. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, los esperamos a los pacientes que quieran concurrir a la Cátedra de Odontología Integral Niños de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos todas felicitaciones, agradecimiento, excelente congreso, todo aplausos. Aplausos de piel de la gente que nos está viendo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Graciela. La verdad que un placer compartir con vos y con todo tu equipo. Así que muchísimas gracias. Supongo que en honor al tiempo seguimos, ¿no? No sé si vos querés hacer alguna aclaración. No, gracias a todos por estar y por quedarse y bancarme, aunque nos estamos medios atrasados. Así, a todos gracias a la presencia. Quizás querríamos más tiempo hablar de todo, pero va a ser para el próximo congreso. Gracias. Gracias por la invitación. No, Gracias. ustedes. Gracias. Adelante, doctor Lafargue. Y a ver quién más. Gracias, Mirna, besitos. Gracias. Besos, gracias.